Hey, bienvenido a un nuevo resumen de Escuela Sabática. La lección de esta semana se titula Deuteronomio en el Nuevo Testamento. La vigencia de la ley y la inmutabilidad del Antiguo Testamento se ve reflejado claramente en el Nuevo Testamento porque Jesús y los apóstoles lo citan vez tras vez. El libro de Deuteronomio tiene una trascendencia muy importante para Jesús y los apóstoles. Es más, antes de comenzar su ministerio, en la tentación en el desierto, Jesús, al defenderse de las tentaciones de Satanás, las 3 veces cita Deuteronomio con un escrito está de este libro. Esto nos muestra la importancia que tenía para Jesús este libro. Ahora vamos a citar 3 aspectos de esta lección. El primero lo vamos a titular Jesús y la ley. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Aquí el apóstol Pablo cita Deuteronomio 21, diciendo: maldito todo aquel que es colgado en el madero, para recordarles a los Gálatas que nosotros no podemos guardar la ley de Dios para ser salvos, sino que únicamente podemos conseguir salvación por medio de la fe en Jesús, aquel que siendo bendición se hizo maldición muriendo en un madero, para que nosotros podamos alcanzar su gracia y su salvación. Cristo nos redimió de la ley pagando el precio, haciéndose maldito arriba de un madero. Gloria a Dios por eso. El segundo punto que quiero destacar es Deuteronomio y el Mesías. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, palabras de Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Moisés le estaba diciendo al pueblo que el Señor iba a levantar otro profeta, que también los iba a conducir y liderar. Pero ahora los apóstoles tomaron este texto, hicieron alusión a Jesús. Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 22, cita este versículo para recordarle a los israelitas y a los judíos que Moisés había profetizado de Jesús y que Jesús era ese profeta que Dios había levantado, del cual Moisés había hablado y que ellos tenían que oír y que en este momento lo estaban rechazando. De la misma manera, Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 37, cita el mismo texto, pero de una manera diferente, recordándoles al pueblo judío que sus padres habían rechazado el liderazgo de Moisés y por eso se habían quedado en el desierto. Y de la misma manera hoy este pueblo estaba rechazando a Jesús y esto le iba a impedir tener la vida eterna. De alguna manera, los apóstoles muestran un cumplimiento mesiánico en estas palabras de Deuteronomio capítulo 18. El tercer punto que quiero destacar lo vamos a llamar una advertencia permanente. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, desde el 28 en adelante, una advertencia que para mí es de las más fuertes de toda la Biblia. Dice el apóstol Pablo: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irreversiblemente. ¿Cuánto más castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí el apóstol Pablo cita 3 textos de Deuteronomio para recordarle algo al pueblo. Si la ley de Moisés, si no cumplir la ley de Moisés era muerte, ¿cuánto más rechazar a Cristo, aquel que dio esa ley y aquel que dio su sangre para redimirnos de la desobediencia de esa ley? Y aquí el apóstol Pablo nos invita y nos exhorta a aceptar a Jesús y recordar que rechazarlo a Él es cavarnos nuestra tumba, es muerte eterna. En palabras de los evangelios, en Juan capítulo 3, versículo 18, lo dice de esta manera: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el único que nos puede salvar, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso te invito hoy a vos a que podamos aceptar a Jesús, porque es el único que puede salvarnos.